mismo pastor le recriminó ahí lo que pasó con los pentecostales. Y después vamos a poner el video de Francisco pidiendo perdón y que lo habíamos visto la otra vez. Y esto fue remarcado como algo histórico, ustedes lo saben, cuando visité una iglesia pentecostal, se estuvo toda la reunión, y justamente pidió perdón por lo que había pasado, por la persecución. También tuvo un par de declaraciones que la habíamos analizado en su video, y ustedes lo pueden ver en mi canal. Pero bueno, vamos a lo importante, ¿no? ¿Qué pasó con la persecución? Tras una expansión, el crecimiento de denominaciones protestantes italianas se estancó hasta fines del siglo XIX y tuvieron que afrontar reveses locales debido a la reacción católica, el debilitamiento de los lazos con las naciones protestantes y el cambio de las condiciones políticas en Italia. Ahí lo tenemos al Papa Pío X. El Papa Pío X, más o menos, creo que en el 1900, no sé si fue hasta 1914 Papa, pero bueno, ya era Papa en 1904, 1903 más o menos. Entonces el protestantismo se había extendido un poco en Italia, aunque seguía siendo una minoría, o sea, una pequeña minoría, se había extendido, pero había dejado, ¿no? Había parado, había frenado, y el catolicismo había puesto ahí también su freno para que no siguiera extendiéndose. En cuanto a la difusión del pentecostalismo entre los inmigrantes italianos, la experiencia de Chicago fue crucial. Y ahí tenemos ya el movimiento pentecostal. ¿Cómo es que entró el movimiento pentecostal a Italia? Bueno, por los inmigrantes italianos en Chicago. Ya en el 1907 estamos hablando. 1907, ahí ustedes ven en pantalla en Chicago una iglesia, en este caso afro, pentecostal, típicamente una foto pentecostal temprana, ¿no? De personas levantando la mano, personas adorando con los ojos cerrados. Y abajo tenemos lo que eran los inmigrantes en Chicago, inmigrantes italianos. Y estos inmigrantes fueron cruciales. ¿Por qué? Porque llevaron el evangelio después a su casa, cuando iban a visitar a la familia o cuando volvían a Italia. Esas mismas personas llevaron el evangelio, ¿no? Parecido a lo que pasaba también en la iglesia primitiva. Estas personas volvían a su casa o visitaban a su familia, a los pueblos y aldeas de Italia, y llevaban este avivamiento, como le decimos los pentecostales, ¿no? Este fuego pentecostal. Entonces la experiencia de Chicago fue crucial. Chicago sí tiene conexión con lo que sucedió en Azusa, y a su vez esto lleva a Italia lo que es el pentecostalismo, el movimiento pentecostal. Las primeras conversiones tuvieron lugar allí en 1907. En poco tiempo la ciudad se convirtió en un núcleo para la propagación de la nueva fe en las comunidades italianas de Norteamérica y Latinoamérica y la propia Italia. Por lo tanto, los inicios de la presencia pentecostal en Italia se debieron en gran medida al espíritu misionero de la comunidad pentecostal italiana de Chicago. Ahí tienen el comienzo de lo que fue el inicio del pentecostalismo en Italia. A diferencia de antes, la penetración protestante tuvo éxito en zonas rurales y montañosas aisladas, con una importante participación de vastas porciones del sur continental y del sur de Sicilia. Bueno, esto es obviamente que decanta del hecho de que muchos de los que inmigraron a Estados Unidos, muchos provenían del campo, de pueblos chicos, y por eso es que al volver y traer lo que era el mensaje pentecostal, el movimiento pentecostal, justamente lo hacían en sus lugares de orígenes, ¿no? En sus pueblos, en el campo, algo que no sucedía por ahí con lo que era el protestantismo en ese momento, que estaba aglomerado en las ciudades. En cuanto al movimiento pentecostal, que carecía de una casa matriz que dirija la obra evangélica, todo el esfuerzo fue autogestionado por los fieles, quienes preferían ir a sus pueblos donde podían hablar con sus amigos y familiares. O sea, fue muy fuerte en el sur de Italia esto, lo que fue la penetración pentecostal, que se fue expandiendo, ¿no? Era la predicación del evangelio, así como los protestantes, nada más que con ese énfasis en lo que eran los dones, lo que era el movimiento carismático, el movimiento del espíritu, y eso fue penetrando y fue viralizando así dentro de Italia, ¿no? Ustedes saben que el pentecostalismo creció bastante en todo el mundo al día de hoy, y ahora tenemos el tema de lo que es el ascenso del fascismo. Ustedes saben que cuando Mussolini subió, él decía, dentro del Estado todo, fuera del Estado nada. Ahora, el Estado tenía relaciones con el Vaticano, y cuando
justamente ascendió el fascismo al poder en Italia, los pastores protestantes, no solamente los pentecostales, sino los pastores protestantes, veían algo malo, ¿no? Habían perdido las esperanzas porque había mucha represión y era algo que por ahí podría complicar el diario vivir de los protestantes y los pentecostales, aunque eso no iba a acabar la iglesia. Ustedes saben que la iglesia, cuando es perseguida, es cuando más se fortalece y cuando incluso no hay forma de frenarla, ¿no? Pasó en los primeros siglos y siempre se repite. En este caso, con el fascismo, comenzó lo que vendría a ser ya la persecución, pero no una persecución por parte del fascismo. Ahora van a ver ustedes por qué la Iglesia Católica es fundamental en esa persecución contra el pentecostalismo, particularmente. No solamente el pentecostalismo, obviamente, pero en este video estamos tratando lo que fue la persecución al pentecostalismo. Esto lo pueden encontrar en lo que es el paper que escribió Paolo Zanini del Departamento de Histórico de la Universidad de Milán. Dice, además debemos recordar que los pentecostales, en su deseo de desvincularse del mundo, rechazaron cualquier controversia anticatólica. A eso lo que se refiere, mi hermano, es la posición pentecostal del premilenianismo, de la inminente llegada de Jesucristo, ¿no? La parucía, el énfasis en la predicar que Cristo viene pronto, y esto es lo que menciona este autor, ¿no? Obviamente este autor no es cristiano, lo menciona de esta manera, como que los pentecostales rechazaban todo arraigo al mundo porque ya predicábamos o hacíamos énfasis en esto de que Jesús ya viene y nos vamos. Entonces rechazaron cualquier controversia anticatólica, algo que había sido habitual en todas las formas de predicación protestante previa. O sea, la mayoría del protestantismo sí ha sido una confrontación apologética o teológica con el catolicismo romano, ¿no? Era normal, mientras que el pentecostalismo no se enfocaba en eso, sino se enfocaba en el mensaje. Algo que van a ver siempre. El pentecostalismo es como que es un movimiento que siempre le dio mucho esa aplicación del evangelio a través de los dones, porque ustedes van a ver que los dones que se defienden de sanidad, los dones todos los dones, ¿no?, que están ahí en la Biblia, que se defiende el pentecostalismo, lo hace en pos de la predicación del evangelio, no como un espectáculo, ¿no? Que lo importante es la sanidad o la profecía, lo importante es... No, esas cosas no. Lo importante, o sea, eso es un instrumento que Dios le dio a la iglesia para llevar el evangelio. Lo importante siempre va a ser la predicación del evangelio, del mensaje al final, y que la gente que reciba el mayor milagro, ¿no?, que es la gracia de Dios y la fe. Además, bueno, ahí paso al siguiente párrafo. Por esta razón, inicialmente provocaron una menor reacción entre la mayoría de la población campesina a la que eran cercanos por condición social y cuya oposición a sus asentamientos fue, por lo tanto, menos vigorosa a la mostrada ante los intentos evangélicos previos. Durante la década de 1920, la amenaza protestante era percibida por los católicos como un todo indistintivo. O sea, le daba igual todo, ¿no? Ahí no había problema. Los pentecostales con el tema de los protestantes. Y se priorizó contrastar la propagación de esta herejía entre las clases urbanas del centro y norte de Italia, según un esquema que reflejaba la experiencia del resurgimiento y los años posteriores. Ahora, ahí es donde ya empezamos a ver de a poco cómo entra la iglesia, que vamos a mostrar los documentos de la iglesia que bueno, no se conoce mucho, ¿no? Pero vamos a mostrar los documentos que salen de la propia iglesia oficiales, que dieron lugar a la casa de pentecostales, ¿no? Y después estos son los mismos que después te vienen a decir hermano, ¿no? Hermano separado, esa cosa, ¿no? Bueno. Hay que sacarle la careta a esta gente que en realidad lo que, si pudiesen, nos meterían a todos en la cárcel, nos torturarían y nos matarían, olvídense. No es que ha cambiado. En el magisterio sí, en cierta manera, por lo menos desde lo que se dice, ha cambiado, pero desde los ámbitos más importantes de la apologética católica romana, sigue pensando lo mismo que antes del Vaticano II. Dice, el verdadero punto de inflexión en la actitud hacia el pentecostalismo se produjo entre 1933 y 1934, en lo que Renato Moro ha llamado la tercera fase del antiprotestantismo católico entre las dos guerras. El periodo caracterizado por un desplazamiento de la atención de los contextos urbanos del norte de Italia al sur rural. Este cambio de perspectiva, determinado por el crecimiento de los pentecostales, ahí entre los pentecostales, también dependió de la dinámica interna de la Iglesia Católica, especialmente de sus relaciones con el régimen fascista. Entonces, ahí tenemos, ¿no?, los pentecostales por un lado creciendo, tenemos a la Iglesia
católica preocupándose ya por el crecimiento pentecostal, más específicamente que del protestantismo, aunque también con el protestantismo buscaba ponerle un freno, pero ahí es donde cobra el pentecostalismo un énfasis dentro de la preocupación católica y del Estado, en este caso fascista. La policía comenzó a interesarse por la comunidad pentecostal en Roma, fíjense, alrededor de 1927, tras las numerosas quejas del clero católico. Las quejas las vamos a leer, las quejas, los documentos de la Iglesia Católica. Al principio, sin embargo, no se encontró nada perjudicial o no se tomaron medidas. Las figuras católicas persistieron en su insistente. O sea, fue insistente el catolicismo romano y estaban en Roma. Imagínense que estaban ahí en su propia cancha, ¿no? Los pentecostales ahí en Roma, creciendo a un nivel de que los papistas y el papa mismo se preocuparon de tal manera. En su propia ciudad estaba pasando esto. Y por eso insistían el clérigo romano. En 1928 se presentó la primera evaluación médico-psiquiátrica. Escuchen, hermano, esto. Médico-psiquiatra a cargo de Osvaldo Sacchi, médico conocido por sus estrechos vínculos con el Vaticano, en la que se hizo énfasis excesivo en los aspectos emocionales presentes en el culto pentecostal, como ciertos movimientos compulsivos de los fieles durante las oraciones. Imagínense hoy con el movimiento carismático, ¿no, hermano? Se querría matar acá Sacchi. Porque el movimiento carismático, creo que son como 200 millones dentro del catolicismo romano, hace todo esto, ¿no? Imagínense lo que sería hoy Sacchi viendo que el catolicismo romano hoy está todo. De hecho, aquí es donde comenzaron los intentos de presentar el culto pentecostal como peligroso para la salud y la moral pública, y perjudicial para el crecimiento de niños y adolescentes. El informe Sacchi jugó un papel importante en reavivar la sospecha del régimen hacia el pentecostalismo y representó un punto de partida de todas las investigaciones posteriores. Sin embargo, el culto no fue prohibido y las salas de oración continuaron funcionando. Esto, entre paréntesis, fue porque había un ministro que no estaba muy de acuerdo con eso. No recuerdo bien el nombre, pero ese ministro no estaba bien de acuerdo con eso, y eso fue como el único freno que tuvo la Iglesia Católica Romana a hacer lo que quería, que después lo hizo, ¿no? Pero bueno, por el contrario, nuevos informes policiales y evaluaciones médicas, si bien señalaron varias excentricidades ocurridas durante las asambleas pentecostales, emitieron opiniones positivas sobre la nueva fe, minimizaron el peligro para los sujetos más débiles e incluso expresaron algunas opiniones cautelosas y positivas sobre las enseñanzas morales presentes de los ritos pentecostales. O sea, ese ministro fue como una piedra en el zapato para los papistas. Durante 1934, Borgonini Duca envió al Ministerio de Asuntos Exteriores a Buffarini, a través de él, a Mussolini, un panfleto sobre el proselitismo protestante que subrayaba por qué los pentecostales merecían una atención especial. Bueno, ahí le hago un punto importante. Entra en escena Buffarini Guidi. Buffarini Guidi se convirtió en ministro del régimen de Benito Mussolini, y este ministro fue el que finalmente promulgó la ley que tiene su nombre, Buffarini Guidi, que incluso traspasó el tiempo a lo que fue luego de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial. La ley siguió vigente, a pesar de que cayó el régimen. ¿Y qué pasa? Tenemos ahí en pantalla a Bergonini Duca. ¿Quién era Bergonini Duca? Bergonini Duca era un cardenal, pero era el nuncio apostólico en Roma. O sea, era como el representante del Vaticano en Roma. Entonces, este hombre, cardenal, o sea, una figura muy importante, de las más importantes, empieza a presionar al gobierno, y en este caso a Buffarini Guidi, que Buffarini Guidi era, además de que obviamente era católico, era más propenso a todos estos informes o toda esta manipulación por parte del catolicismo. Entonces, sí, buen dato, es así. Pasaba eso, sí. De hecho, hay un libro muy bueno que no lo tengo acá a mano, pero es el de Canclini, de 500 años de protestantismo en Argentina, por lo menos en América,
en donde menciona también eso, que no se podía ni siquiera enterrar en el mismo cementerio. Los católicos prohibían, porque entiendan que para ellos el cementerio está consagrado y no se puede enterrar a alguien que no sea cristiano. Bueno, después lo cambiaron, ¿no? Para ellos, ¿no? Ellos decían que no éramos cristianos, bueno, después cambiaron, ahora somos cristianos, así podemos enterrar. Bueno, la cuestión es que este cardenal terminó haciendo presión para que por fin Buffarini Guidi le ponga el foco en los pentecostales. El cardenal dice que subrayó que los pentecostales merecían una atención especial, ya que sus ritos presentaban actos contrarios al orden público y las buenas costumbres. Bueno, otro más que si viviera hoy y viera lo que pasa en la renovación carismática, no sé qué haría, ¿no? Tampoco disminuyó la presión tras la promulgación del decreto Buffarini-Guidi. Ahora lo vamos a leer el decreto. Al contrario, el nuncio apostólico recomendó a los obispos que continuaran la campaña contra los pentecostales, mediante informes presentados al Ministerio de Interior, destacando que el momento era propicio para intensificar el máximo de la represión. Este muchacho, imagínense este muchacho, hermano. O sea, no, la ley no le bastaba. A estos tipos, si podían, te traían la Inquisición de vuelta. Pero no podían, ¿no? Ya estaban débiles, como hoy. Entonces, acá el cardenal decía, no es suficiente con la ley. Ahora vamos a leer la ley Buffarini. La ley que prohíbe a los pentecostales no es suficiente. El momento es propicio para reprimir aún más. O sea, estaba sacado el tipo, ¿no? Quería la extinción total del pentecostalismo en Italia. Estaba enojado, quería liquidarnos. Bueno, encima son varios informes. Bueno, era insistente el muchacho. Quería la represión. Bueno, ahora sí. Sin embargo, cabe destacar que ninguna medida se habría adoptado sin la presión de la jerarquía católica. Esto lo dice el mismo Pepe que le mencioné, ¿no? Ahí lo tienen el nombre, de Paolo Zanini, del Departamento de Historia de la Universidad de Milán. Y él dice eso. Sin embargo, cabe destacar que ninguna medida se habría adoptado sin la presión de la jerarquía católica. O sea, sin la jerarquía católica no hubiese habido persecución a los pentecostales. Eso tiene que quedar claro. Porque obviamente que el católico se va a esquivar de decir, no, eso fue el gobierno que sacó la medida, ¿no? Como siempre hacen también con la Inquisición. Se lavan las manos y dicen, no fuimos nosotros, fue el Tribunal Civil, claro, pero ¿quién inventó el proceso inquisitivo? Ah, lo inventó Roma, ¿no? Ah, listo, ya está. Bueno, pasa lo mismo acá. Acá no se pueden lavar las manos porque sin Roma, que estaba asustada porque justamente estaba creciendo el pentecostalismo en su propia cancha, en Roma, no solamente pidió que con la ley no era suficiente, que había que reprimir aún más. Y lo que dice acá Zanini es que hay que destacar que ninguna medida se habría adoptado sin la presión de la jerarquía católica. Fin. Bueno, de hecho, durante ese año el clero, el episcopado presentaron numerosas quejas a las autoridades periféricas y al propio Selva, mientras que una campaña de prensa señalaba a los pentecostales como la denominación protestante más peligrosa presente en Italia. Buen comentario, mi amigo Teología Geek. Después, si lo pueden hacer al final de vuelta, copialo, porque después lo menciono. A ver si lo puedo guardar. Lo puedo guardar. Así está. Disculpen, hermano, si no lo leo a todos. A veces no estoy pendiente del chat. Y si puedo, guardo algunos comentarios para después. Sin embargo, cabe destacar que ninguna medida se habría adoptado sin la presión de jerarquía católica. De hecho, durante ese año, el clero y el episcopado presentaron numerosas quejas a las autoridades periféricas y al propio Selva, mientras que una campaña de prensa señalaba a los pentecostales como la denominación protestante más peligrosa presente en Italia. O sea, los pentecostales éramos lo más peligroso, éramos más peligrosos que no sé, que los franceses, ¿no? Que después se enfrentaron contra Italia en la guerra. Éramos lo más peligroso del mundo mundial no, somos re buenos los pentecostales, no hacemos nada. Es más, si acá hay hermanos que no son pentecostales, saben que somos buenos. A veces hacemos lío y hay gente que se descontrola, eso sí, lo reconocemos. Hay iglesias que tienen que se pasaron de control, ¿no?
pero de que somos bueno, hablo del pentecostal y clásico, no estoy hablando del neopentecostalismo y todas estas cosas que salieron raras ahora. Pero bueno, éramos lo más peligroso que Bin Laden para los católicos allá en Italia. Y acá tenemos la ley. Acá presentamos la ley. Ahí tienen en pantalla la ley, eh, lo que fue el documento original. Y vamos a leerlo, ¿no? A ver qué dice la ley Buffarini-Guidi. En algunas provincias del reino existen simples asociaciones de facto que, bajo el nombre de pentecostales, celebran sus cultos en reuniones generales precedidas por ancianos. Sí, es cierto. El culto profesado por dichas asociaciones, no reconocido en virtud del artículo 2 de la ley 1159 de 24 de junio de 1929, ya no puede ser admitido en el reino, a efectos del artículo 1 de la citada ley, al haberse constatado que expresa y concreta en prácticas religiosas contrarias al orden social y perjudiciales para la integridad física y psicológica de la raza. Oh. Bueno, ahí está medio exagerado, ¿no? Por consiguiente, sus excelencias dispondrán de inmediato la disolución, donde quiera que existan, de las asociaciones en cuestión y el cierre de los oratorios y salas de reunión correspondientes, disponiendo también, en consecuencia, la supervisión adecuada con el fin de evitar que se celebren nuevas reuniones y manifestaciones. O sea, fíjense que no era solamente ir a cerrar iglesias o lugares de reuniones pentecostales, sino que era también el hecho de perseguir, no solamente reprimir, sino perseguir, o sea, hacer inteligencia para que no vuelvan a hacer reuniones esas comunidades. Entonces era una persecución bastante fiera, hermano, o sea, no era algo así nomás, fue algo bastante o sea, tan terrible fue que han llevado a hermanos pentecostales a campos de concentración, porque en Italia también había campos de concentración, por si no sabían. Por eso que a veces cuando le digo que muchos de estos nacionalistas católicos o los apologistas que vemos en las redes sociales, ellos pondrían al progresista y al protestante en el mismo lugar. Los mandarían, los quemarían a los dos en la hoguera si pudiera. Por eso, y de hecho, después voy a mostrar un video que, al último, voy a mostrar que no es sobre este tema, pero incluso van a ver cómo es que el carácter de un católico nacionalista lo lleva a odiar a la gente a tal punto de querer que mueran, si es necesario, si para ellos es necesario, tienen que morir la gente. Por consiguiente, sus excelencias, bueno, esto ya lo leí, disponiendo también en consecuencia la supervisión adecuada con el fin de evitar que se celebren nuevas reuniones y manifestaciones en la actividad religiosa por parte de los fieles en cualquier otra forma. Se agradecerá la pronta garantía del cumplimiento. Ahí tenemos la ley Buffarini-Guidi, promulgada por el gobierno de Mussolini y propiciada, o sea, la Iglesia Católica fue fundamental, no habría ley Buffarini-Guidi sin la Iglesia Católica. La ley Buffarini-Guidi prohibió el culto pentecostal en la geografía italiana. Ahí ustedes tienen en la foto un campo de concentración italiano. Bueno, una de las pocas fotos que hay, ¿no? No hay muchas fotos de los campos de concentración en Italia, pero ahí tiene una foto y dice lo siguiente: un alto número de los integrantes de la creencia proscripta, o sea, los pentecostales, fueron recluidos en campos de concentración. El especialista en los orígenes y globalización del pentecostalismo, Alan Anderson, sostiene que los bien planificados esfuerzos persecutorios del fascismo italiano contra los pentecostales contaron con el activo apoyo de la Iglesia Católica. Eso lo vimos recién. El pentecostalismo no fue reconocido para ser practicado legalmente en Italia hasta 1960. O sea, fíjense cuánto duró la ley Buffarini-Guidi. Duró incluso después de la guerra. Cuando murió Buffarini-Guidi, siguió la ley con el pentecostalismo proscripto y perseguido, ¿no? Más en el tiempo de Mussolini. El pentecostalismo no fue reconocido para ser practicado legalmente en Italia hasta 1960. Para 2000, los pentecostales italianos, bueno, para el año 2000, los pentecostales italianos representaron la segunda población más grande de la confesión en Europa Occidental, solamente detrás de Inglaterra. Uno de los libros, hermanos, que ustedes pueden consultar es el que hizo la Asamblea de Dios de Italia. Ahí lo tienen en pantalla. Que hablan justamente de 60. Esto creo que lo escribieron
hace poco, hace unos 5 años, 4 años, bueno, sobre el 60 aniversario de que la ley Buffarini-Guidi se dio de baja, ¿no? Por la persecución que recibió el pentecostalismo. De hecho, hicieron una reunión, todo, ¿no? Recordando eso. Porque es bueno recordar, hermanos, le digo, ¿por qué recordamos esto? Primero porque está tapado, obviamente nadie lo conoce. Nadie lo conoce, que enviaron a hermanos a campos de concentración y que la Iglesia Católica hizo todo lo posible, o sea, fue insistente. Sin la Iglesia Católica no hubiese habido esa persecución a los pentecostales, en donde incluso en este libro, ahí menciona también, en este libro justamente mencionan lo que eran las cartas del nuncio apostólico al ministerio del interior de Benito Mussolini, que justamente acá, vean esto, que dice que este libro menciona que este nuncio apostólico, un cardenal católico romano, nuncio apostólico, enviaba insistentemente cartas al Ministerio del Interior. No era solamente una, era muy insistente en la que había que reprimirse, que habían que cerrarse los cultos. No fue una sola carta. Dice, Su Excelencia, el jefe de gobierno, en el discurso pronunciado ante la segunda asamblea quinquenal del régimen pasado, 18 de marzo, declaró: la unidad religiosa es una de las grandes fortalezas del pueblo. Comprometerla, incluso socavarla, es cometer un delito de traición. Esta declaración categórica, que pretende ser un programa de conducta para todas las autoridades del Estado, resultaría estéril si un delito tan grave y calificado por la autoridad no contara con las medidas adecuadas para prevenirlo y reprimirlo. Para todos los demás delitos de alta traición, la legislación italiana prevé recursos proporcionados. Esta es la carta del cardenal, que era nuncio apostólico de Roma. O sea, son las palabras de él. Para él, ser pentecostal era un delito de alta traición, equivalente a esto que se hablaba también en la Edad Media en lo que es la Inquisición, ¿no? O sea, para él, la alta traición, incluso en Italia, era penada con la muerte, como en muchos lugares del mundo. O sea, para él incluso los pentecostales tenían que morir. O sea, implícitamente, entiendan el lenguaje del relato discursivo que tiene esta gente. Implícitamente esta gente quería matar a los pentecostales, junto con cualquiera que se lo pusiera, con los protestantes también, obviamente, pero este énfasis en los pentecostales lo hacían porque estaba creciendo mucho en Roma, en la misma Roma. O sea, el nivel de sadismo de esta gente es increíble, hermano. Es increíble. Exacto, así como decía acá, hermano. Saludos, Jorge, ¿cómo estás? Bendiciones. Santiago, ¿cómo estás, hermano? Gracias por estar ahí. Sí, hermano. Bueno, vean este video, Ustedes saben que acá el nivel de mentira que se están viviendo los católicos es de un nivel de engaño que uno no puede creer. Mirá, lean esto. Recomiendo a mis hermanos orar por nuestros detractores y todos aquellos que nos odian, aborrecen la fe católica. Aquellos que nos dicen que amamos, pero en realidad quieren vernos destruidos. ¿Quién quiere verlos destruidos? Y quieren vernos humillados. No, yo tampoco quiero verlos destruidos y humillados. Yo quiero que cambie el contenido, ¿no? Ese contenido que hace de meterse con la familia, no tiene que hacer eso. Empecemos a poner en práctica el no pagar mal por mal y orar por aquellos que nos difaman y que nos persiguen. Bueno, ¿quieren saber quién le enseñó esto a nuestro amigo Ferreira? Vean esto. ¿Quién le enseñó eso? Bueno, si es real esto, por más que tenga un poquito de autoengaño ahí, de hacerse la víctima, si cambia para bien, yo le aplaudo realmente. Pero vean esto. Aguante la Inquisición, loco. Aguante la quema de Torquemada. Que vuelva la Inquisición y que vuelvan los caballeros cruzados. Yo me pongo al frente del batallón. De una. ¿Qué tanta historia? Yo te amo en el amor del Señor. La Biblia dice que hay que amar a los que nos persiguen. Entonces, como te amo, quiero que mejores. Realmente, igual, te lo digo en serio, quiero que mejores. Yo también. En lo que haces. Vos sabés que lo que estás haciendo no está bien, no es congruente con tu magisterio. El magisterio ya no llama secta a los protestantes. El magisterio ya no está de acuerdo con el ecumenismo de retorno. Bueno, ahí lo tiene el día que le enseñé a Sacro y bueno, parece que rindió fruto. Bueno, espero que sea real, ¿no? Así que buenísimo. Te aplaudo, Ferreira. Por eso te aplaudo. Aunque ahí igual te hagas un poco la víctima, como quien dice. Pero a veces pasa, hermano, que el nivel de autoengaño de muchos católicos lleva a esto de decir, no, nos persiguen a nosotros. ¿Quién los persigue a ustedes? Los persiguen a nosotros nos persiguen. O sea, a mí hermano, yo recibo de cuentas falsas que incluso son compartidas por muchos de estos apologistas,
gente que todo el tiempo quiere golpearme. Yo digo, yo para querer golpear a alguien tengo que tener el mismo nivel de odio. O sea, ponele que uno dice, bueno, nos encontramos en un lugar porque nos damos con todo. Tiene que haber un nivel de ganas de los dos lados. Personas que se odien o personas que quieran golpear a la otra por algún motivo que están enojados. Yo no estoy enojado con esta gente, o sea, no tengo odio contra el odio que ellos tienen, porque ellos sí quieren mucha gente, no sé quiénes son. Son cuentas falsas que todo el tiempo me dicen que no, que me van a agarrar, que me van a golpear. Bueno, tienen la dirección de mi casa hace mucho, muchachos. Tienen todos mis datos. Bueno, la cuestión es esta, ¿no? El nivel de autoengaño de hoy el día del catolicismo es monumental, ¿no? Hasta el día de hoy se dice que son perseguidos, que nadie nos persiga a nosotros los protestantes. Nos persiguieron siempre. Lo que no contradictorio es el problema, ¿no? Hasta el día de hoy, si pudieran, nos perseguirían. Tras la aplicación de la circular se cierran los lugares de culto pentecostal y se prohíben y se reprimen las reuniones y manifestaciones que incluyan actos de culto. Hubo detenciones, denuncias y condenas correspondientes, pero las detenciones, las detenciones, las denuncias y la prisión y el confinamiento y en algunos casos hasta el campo de concentración. Eso es lo que venía mencionando, ¿no? Los pentecostales que lo enviaban directamente al campo de concentración. En el periodo 1948-1952 se registraron actos de intolerancia y persecución, así como actos de abuso de autoridad en al menos 80 lugares diferentes. Casos emblemáticos siguieron siendo la resolución del 9 de abril de 1950 del Consejo Municipal del municipio de Cabazo de Tomba, que negó la concesión de... Vean esto, hermano, esto es increíble, hermano. Negaron el agua potable para uso doméstico a un pastor. O sea, imagínense el nivel de odio para negarle el agua a un pastor pentecostal. Todos estos datos no lo conocen, ninguno, no se conocen mucho, no son muy conocidos. O sea, si nosotros no recordamos que lo que pasó, esto queda en el olvido. Bueno, le negaron al pastor italiano Enrico Marín con la motivación de que el mencionado practicaba el culto pentecostal en la localidad que, además de estar prohibido por el Estado italiano, ofende los sentimientos de católicos de la gran mayoría de la gente de este municipio. O sea, le negaron el agua potable a un pastor pentecostal, entre los tantos casos que se mencionan, ¿no? Dice, no fue hasta el 16 de abril de 1955 cuando el Ministerio del Interior revocó formalmente la circular Buffarini-Guidi. Esto dice Peirot. La causa principal que determinó, de hecho, la caída de las disposiciones intolerantes contra los pentecostales debe buscarse en la tenacidad con la que ellos mismos resistieron con todo acto de violencia cometido contra ellos, continuando su actividad religiosa habitual, incluso de forma asociada. Eso tienen que entender los papistas, y lo entendieron, ¿no? Que la persecución al pentecostalismo no lo va a suprimir, va a seguir el pentecostalismo, la persecución incluso a veces se crece más, y la iglesia perseguida no le teme, ¿no?, a lo que es eso, a lo que es la represión, la muerte incluso. Entonces, la iglesia en primitiva incluso también, bajo la persecución es donde más creció, y bueno, en un momento se dieron cuenta, ¿no?, de eso. Fue esta actitud la que permitió al Poder Judicial reconocer la legitimidad de sus actividades religiosas y la ilegalidad de las medidas que las autoridades locales tomaron contra ellas. O sea, es lo que pasó, ¿no? Ahora, ¿cómo terminó Buffarini-Guidi? Bueno, ahí lo tienen a Buffarini-Guidi en pantalla. Él fue ministro del Interior de Mussolini. ¿Y qué pasó con él? Bueno, terminó fusilado. Ahí está con un sacerdote porque él era católico. Terminó fusilado cuando terminó la guerra, por la resistencia. Ustedes saben que esto fue en el año 1945. La resistencia también jugó un papel importante, pero obviamente sin la ayuda de los aliados no hubiesen podido hacer nada de lo que hicieron, ¿no? Pero ustedes saben que incluso lo que es la resistencia también, en su momento, cuando Benito Mussolini se quería escapar, él se había escapado una vez, ¿no?, de una cárcel, pero la segunda vez se quería escapar, ya cuando estaba la guerra en su fin. Mussolini quiso escaparse con su esposa y uno de los que fue uno de los retenes de la resistencia también lo agarró y luego lo sentenciaron a muerte, ¿no?, lo ejecutaron. Lo mismo pasó con Buffarini-Guidi, que también la resistencia lo apresó y directamente lo ejecutaron.
por disparo. Y esa obviamente no puse la foto de ya muerto de él por buen gusto, ¿no? Pero incluso están las fotos de él ejecutado, de eso. Pero bueno, no lo pongo por nada, porque no me gusta el morbo de esas cosas. Entonces murió Buffarini Guidi, dando fin a esta persecución que el catolicismo dio al pentecostalismo. Ahora, así, déjeme leerlo y tengo que mostrarle algo, hermano. Ahora le voy a mostrar que también tiene que ver con el tema. Acá dice Teología Geek: el cambio lo impulsó el Estado argentino durante el gobierno de Roca, con la ley de cementerio de 1884, como parte de las reformas laicas promovidas por el liberalismo. Así es, mi querido amigo. Yo el único libro que leí de la historia argentina de lo que es el protestantismo es el de Canclini. Es un libro que está muy documentado. Canclini ya falleció, pero es un muy buen libro que no lo tengo a mano. No lo tengo a mano. No lo tengo a mano. Pero así es, no se podía en los cementerios. De hecho, tuvieron que hacer cementerios para los protestantes, ya incluso antes, ¿no? En 1820, 1830, que empezaron, que también ya habían comunidades un poco más grandes de protestantes, tuvieron que hacer su propio cementerio porque no había forma de poder enterrar a un pariente, ¿no? En los cementerios públicos. Bueno, ahora déjenme mostrarle esto, hermano. Ya pasamos de tema, pero vean esto. Primero les tengo que mostrar el video, después les cuento qué es. Pero sepan disculpar, no pude tapar las malas palabras, las palabras vulgares, pero entiendan, ahora les voy a explicar por qué le pongo este video por algo que está subiendo a mi país. Vean esto. Yo te estoy dando una oportunidad más. La concha de tu madre, o sea, boludo. que ese papelón vergonzoso en calidad de ignorante en materia económica, yo te lo quito. Te lo quito. ¿No querés que te lo quite? Bueno, eso respeto tu decisión. La concha de tu madre, pelotudo. Andá a la concha de tu madre, pajero. Andá al convincente a ver si está al lado de los chilenos, pelotudo. Cagón de mierda, pelotudo. ¿Con quién te pensás que estás hablando? La concha de tu madre. Dale al convincente, pajero. La concha de tu madre, pelotudo. ¿Sos nacionalista o qué mierda sos, pelotudo? Andale al convincente, la concha de tu madre, pajero. Pajero. Andá a la concha de tu madre, pelotudo. Estos últimos 2 minutos no los voy a poner. Te cagaría no los voy a piña, poner. pelotudo. Te cagaría piña y ¿sabés qué? Te cago a piña. Y te agarraría Bueno. pelotudo por cagón y puto que sos, pajero. Pajero, Bueno, al convincente. A ver de qué lado está, pelotudo. Cagón. Bueno. Cagón de mierda. Cagón de mierda. Pelotudo apátrida. A ver, andá, escribile mañana a Vicente, pelotudo. Cagón. Pajero. ¿Con quién pensás que hablás, pajero? Yo me escribí con Vicente. Cagón de mierda. Pelotudo. Cagón. Pelotudo. Cagón de mierda apátrida. Habla con Vicente, pajero, a ver qué te dice. A ver si está de mi lado o del tuyo, pelotudo. Cagón. Huevo seco, pelotudo. Te cago a piña, pelotudo. Pajero. Ves que no tenés huevos, sos un huevo seco, pajero. Hay que tener huevos. ¿Te queda algo más académico por decir, Pato, querido? Académico la piña, pelotudo. Me sobran pelotas, pajero. Habla con Vicente, a ver si tiene huevo. Pajero, cagón. Liberal, pelotudo, la concha bien de tu madre, pajero. Bueno, hay pasado, hermano, disculpen el mal gusto de las palabras de este muchacho, que es un nacionalista católico. ¿Por qué menciono esto? Nicolás Márquez también es nacionalista católico, pero ha virado últimamente más para lo que es el libertarianismo, ¿no? Incluso ha sido muy crítico con el catolicismo romano. Y yo muestro esto primero para que entiendan el nivel de desvarío que está el nacionalismo católico en este momento. Este muchacho ruso, y quiero que presten atención porque esto es muy importante, hermano. Esto es muy importante, más para los que están en Argentina. Es muy importante y tienen que saber esta información. Y si alguno puede compartir esta información, es muy importante porque puede suceder algo muy peligroso en Argentina. Y esto es importante que lo sepan, hermano. Vean esto. Esto es una noticia de hoy, de ahora. Déjenme ponerlo acá. Este muchacho Martín Russo. A ver, ¿dónde está esta noticia? Este muchacho Martín Russo
mientras voy subiendo la imagen, fue elegido por la vicepresidente de mi país, Victoria Villarroel, como su asesor. Ahora les digo por qué es importante esto, que lo haya elegido como su asesor. Y eso tiene implicaciones muy, muy serias, hermano. Ahora les muestro por qué. Déjenme encontrar nada más la publicación acá. Bánquenme. A ver, ¿dónde está? Acá lo tengo. Bueno, acá lo tienen, hermano. Mira, vean esto. Esta persona que les mostré en este video así con una lengua de cloaca, insultando a Nicolás Márquez, fue elegido por la vicepresidente de mi país como su asesor. A ustedes dirán ¿qué podría resultar importante de que una vicepresidente elija a este muchacho nacionalista Martín Russo como su asesor. Bueno, ya está probado de que este muchacho es el contacto o la mediación que antes se rumoraba con Guillermo Moreno. Guillermo Moreno también es otro nacionalista católico, que ustedes lo habrán visto, yo puse videos acá en mi canal donde él decía que si insultaban al Papa, el católico saca la espada. Entonces, la vicepresidenta de mi país eligió a este muchacho y las redes sociales, obviamente hoy incluso la noticia de Argentina va a estar hablando todo de esto. ¿Por qué van a estar hablando todo esto? ¿Por qué? Porque este muchacho, como todo nacionalista católico, fíjense qué es lo que dice con respecto a... Vean esto, vean lo que dice acá. Vean lo que dice lo que es el tipo de moral del nacionalista católico. Vean. Yo le hice una nota, vos veías CQC, la nota fue en el año 97, 98, creo que fue en el 97, o el 98 creo que fue, a Fidel Castro. Sí. Fidel Castro. Me imagino que vos como nacionalista reivindicarías... A todos. Reivindicar la... A Mao, a Fidel, a todos. A Stalin. ¿Cómo no vas a reivindicar a Stalin? Stalin terminó con Kamenev, Zinoviev y Trotsky. Yo los hubiera matado a los tres también. ¿No los hubieras matado vos? ¿A la troika? ¿Sabes cómo lo limpiaba yo? Yo si estuviera en la Unión Soviética sería profundamente stalinista. La editamos esta parte, ¿le crees? ¿Por qué se van a dejar los trotskistas? Él utiliza a Kamenev y a Zinoviev. Si vos querés, la editamos. Él utiliza a Kamenev y a Zinoviev para expulsar a Trotsky, luego los mata y después mata a Trotsky. Ahí lo escucharon, ¿no? El nacionalista católico ve como algo bueno asesinar o matar a alguien. Y esta es una persona nacionalista católica, pero vean que solamente no está hablando de comunistas, matar comunistas. Bueno, él se pone al lado de Stalin, también comunista, pero dice que hizo bien en matar a otras personas. Pero vean lo que dice en este caso con respecto al catolicismo. Este muchacho que ya les digo, muy peligroso lo que está sucediendo. Para mí es muy peligroso y hay que advertir sobre esto mismo. Vean esto. Vos dijiste que uno de tus referentes... El catolicismo es el cemento del Estado-nación moderno, sobre todo en Argentina. Cualquiera que ataque al catolicismo, ataca al Estado-nación. Si querés no creas en Dios, cree en la Iglesia Católica. Estas son cosas que... Ahora, vos me decís, dijo que hay que meter preso a los montoneros. Yo además... te pregunté... Bueno, ahí lo tienen, ¿eh? Es un muchacho nacionalista católico que el peligro de que este muchacho sea asesor de Villarroel, ustedes saben que Villarroel, Milei, le cerró la persiana porque se descubrió que él lo quería traicionar, que le daba poco tiempo de mandato. O sea, algo demasiado turbio, como que pretendía ser ella presidente, porque si Milei caía, ¿quién iba a ser presidente? Iba a ser Villarroel presidente. Muy turbio eso, porque si Villarroel, que también es nacionalista católica, que también reivindica todo esto que reivindican los mismos nacionalistas católicos como Rabasi, ella es amiga de Rabasi, si ella era presidente, o si ella es presidente, con un asesor así, que ve como algo bueno el asesinato del contrario, sea quien sea, no le importa, y es también un nacionalista católico, que te dice que aquel que va contra el catolicismo es enemigo del Estado,
es un tipo de fascismo, es innegable que es un tipo de fascismo. Y esto es muy peligroso porque está pasando en mi país. O sea, si Milei hoy no es más presidente, quien es presidente es Victoria Villarroel, una mujer que reivindica todo lo mismo que reivindican los nacionalistas católicos, olvídense, todo el hispanismo, todo lo que es la Inquisición, el asesinar como algo bueno, la violencia como algo bueno. O sea, hablando de la violencia contra el otro por cuestiones ideológicas, ¿no? Porque obviamente nosotros decimos, bueno, a veces cuando alguien sucede en la sociedad que una persona, por ejemplo, quiere violentar tu casa, en ese caso viene la policía que tiene el monopolio de la policía como Estado, el monopolio de la violencia, y reprime, ¿no? al ladrón, lo encierra y lo enjuicia. Pero hablando de lo que es la violencia por términos ideológicos. O sea, estos muchachos pondrían al protestante en el mismo lugar que a los trotskistas. O sea, le ponían a los dos, lo ponen en el paredón el tipo. ¿Por qué? Porque aquel que se va en contra del catolicismo, lo escucharon ustedes, ¿no? Lo voy a poner de vuelta ahora. Aquel que va en contra del catolicismo es ir en contra del Estado. Vean, lo voy a poner de vuelta para que lo escuchen, para que... Vos dijiste que uno de tus referentes... El catolicismo es el cemento del Estado-nación moderno, sobre todo en Argentina. Cualquiera que ataque al catolicismo, ataca al Estado-nación. Si querés, no creas en Dios, cree en la Iglesia Católica. Estas son cosas que... Ahora, vos me decís, dijo que... Bueno, ahí está, ustedes. O sea, todos los que estemos en contra del catolicismo somos enemigos del Estado. Y ya dijo que lo que había que hacer, ¿no? Matarlos, en este caso, a lo que pasó en el caso de Stalin y Trotsky, él ve como algo bueno, como todo nacionalista católico, ¿no? Ve como algo bueno el matar a los opositores. Así que eso está pasando en mi país, es algo peligroso que muchos no saben y que, nada, hay que poner el punto y advertir esto porque yo desde el principio vi que lo sucedió con Villarroel, que es amiga de Rabasi, iba a ser un problema y que el nacionalismo católico, el 90% son personas que no ayudan, que encima estorban, son una minoría ínfima, una minoría de menos del 2%, y dan pena porque son personas completamente, además de intolerantes, no son personas muy intelectualmente formadas, o sea, algunos son formados, pero no se forman en lo que es la historia o incluso lo que se conoce como el pensamiento, incluso liberal, ¿no? Porque tienden a confundir, por ejemplo, lo que pasó en la Revolución Francesa con el liberalismo de Inglaterra. Y hacen ahí un sancocho, una mezcla con todo, y terminan siempre echándole la culpa a los protestantes, ¿no? Que es la típica. Pero bueno, para terminar, mis hermanos, voy a poner el video de justamente para cerrar el tema de los pentecostales en Roma y de la persecución que hubo con lo que pasó en Italia con el Papa Francisco y con este pastor que, o sea, enfrente de Francisco le dice que la Iglesia Católica persiguió a los pentecostales con la ley Buffarini que hemos visto hoy en este video, y también obviamente entre otras cosas le dice que nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo, ¿no? Porque el catolicismo romano cree que la Iglesia está fundamentada sobre Pedro. Entonces vamos a ver este video y ya le doy un saludo final a los hermanos y ya terminamos. Veamos este video donde el Papa también es confrontado por lo de la ley Buffarini por un pastor pentecostal y además también pide perdón, a ver dónde lo tengo este video. Lo tengo que subir. Denme un minuto, denme un chance. Ya estamos por terminar. A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde lo dejé? Acá está. Se ti guardiamo, ci dai forza per
Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento, además del que ya está puesto, que es Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento, además del que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, Cristo. Poner a Cristo como fundamento, como estilo de vida, la identificación con el pobre, con el necesitado, con quien está en dificultad, de las guerras entre los cristianos, de las hostilidades, de las persecuciones incluso. En Italia, desafortunadamente, durante muchísimos años hemos experimentado persecuciones pentecostales, en particular en los años del 35 al 55, la infame circular Buffarini-Guidi, etc. La Iglesia es... Ahí lo tiene, ¿no? Diciéndole la infame ley Buffarini-Guidi. Le menciona al Papa, ¿no? Además de decirle que el único fundamento de Cristo, le dice la persecución que hubo desde el catolicismo hasta el protestantismo con la infame ley Buffarini-Guidi. Y bueno, y ahí Papa, este video lo habíamos relacionado, pero vamos a poner para terminar el tema, que el Papa no se hace el tonto con eso y lo recoge. Esto es la unidad en la diversidad. Ecco, alcuni di quelli che hanno perseguitato, denunciato ai fratelli pentecostali perché erano entusiasti, quasi pazzi, che rovinavano l'altro, c'erano alcuni cattolici. Io sono pastore dei cattolici, vi chiedo perdono. Perfetto. Bueno, ahí lo tiene, ¿no? El Papa recogiendo el guante, pidiendo disculpas cuando el pastor ahí lo confrontó con eso, con esa ley que estuvimos viendo hoy. Y hacemos un resumen para los hermanos que para ahí no llegaron ahora. Así es, por gracia, Lidia, es verdad. En esa misma reunión el Papa dijo que no dio a entender de que está mal llamar secta a los pentecostales. En esa misma reunión también lo dijo. Y hay otros documentos. Pero bueno, un resumen de lo que vimos hoy es que el pentecostalismo creció desde lo que surgió en los pueblos allá en Chicago, en lo que era la comunidad italiana, en 1907, y a través de ese crecimiento pentecostal dentro de las comunidades italianas de inmigrantes, eso lo llevaron a Italia. Esos mismos inmigrantes fueron a Italia cuando, bueno, posiblemente visitaban a la familia o cuando volvían, algunos de ellos, llevaron ese evangelio a sus pueblos, a sus casas, y eso se fue extendiendo hasta llegar a Roma, en donde en Roma se extendió de tal manera que al catolicismo romano le preocupó, estaba ahí en el patio de su casa, creciendo mucho el pentecostalismo, y es cuando el nuncio apostólico de Roma empieza a insistir al gobierno ya de Mussolini que por favor condene a los pentecostales, les prohíba ejercer su culto y los persiga. Fue tan insistente que luego, cuando llegó el ministro Buffarini-Guidi, del cual se desprende el nombre de la ley que proscribe a los pentecostales, es cuando se promulga dicha ley y ya se cierran los lugares de culto pentecostal, se empieza a perseguir a los pentecostales, se empieza también a prohibirlo en todos lados, a enviarlos a campos de concentración, y es donde el mismo anuncio apostólico insiste en que no debe acabarse solamente con la ley, sino que es el momento más propicio para seguir reprimiendo. Y de esa manera también le escribe, entre otras cartas, diciendo que es lo que vendría a ser el desorden que traía el pentecostalismo, era equivalente al delito de traición. O sea, para él implícitamente debía condenarse con la muerte, porque recuerden que el delito de traición en muchos de los países es condenado con
la pena capital, por lo menos hasta ese tiempo. Entonces, pasó el tiempo, el pentecostalismo siguió creciendo, no paró de crecer, y ¿qué sucedió? La ley, cayó el régimen de Benito Mussolini, pero la ley siguió vigente, aún después de la Segunda Guerra Mundial, y no fue hasta que en el año 1960 que la ley se dio de baja por la lucha de los pentecostales, no por otra cosa. Y justamente en la celebración del 60 aniversario se publicó ahí un libro donde contenía mucho de esto, de lo que es esta historia, que lo pueden ir a buscar, lo pueden recomendar, que lo publicó la Asamblea de Dios de Italia, y ahí es donde uno encuentra todo lo que ha sucedido y que uno no tiene que olvidar, tiene que tener memoria, porque fuimos perseguidos, hermano. Los pentecostales no perseguimos a nadie. De eso no lo puede decir nada nosotros. Pero fuimos perseguidos, y muchos de los apologistas que hoy están en redes sociales tienen el mismo pensamiento de el nuncio apostólico romano de aquella época. Creen que la Inquisición fue buena, creen que hay que reprimir a los protestantes. Ustedes han visto acá un video de un apologista, ¿no? Del amigo Ferreira, diciendo que tiene que volver la Inquisición. El mismo Ferreira que anda enojado, me quiere todo el tiempo golpear, ¿no? Porque está enojado porque le fue mal conmigo las veces que charlamos. Y así sucede también con Rabasi, con Beroc, que dicen que la Inquisición fue un tribunal de misericordia, igual que Iturralde, con citas algunas falsas, algunas inventadas, otras que no existen, en su libro, ¿no? En el libro ese de la Inquisición, que también hicimos una refutación. Y así sucede, hermano. Sucede que también en Argentina, por terminar, hay un muchacho la vicepresidente, que también es nacionalista católica, que piensa igual que todo lo que mencioné anteriormente. Mario Russo fue hoy elegido como el asesor de Victoria Villarroel, que también son los dos nacionalistas católicos, que hemos visto que Mario Russo también está a favor de que el gobierno reprima incluso hasta la muerte, mencionando el ejemplo de Stalin y los trotskistas, y también que dijo que todo el que esté en contra del catolicismo está en contra del Estado, por lo cual implícitamente está dando a entender de que incluso los protestantes, si nos ponemos al Estado, que sería el catolicismo, también mereceríamos, ¿no?, la muerte. Porque toda esta gente, por más que no lo diga, están en el closet, ellos creen que debería volver la Inquisición. Algunos lo dicen, ¿no?, como el caso de Ferreira, aplaudo por su sinceridad, y esto es lo que está sucediendo, y es el resumen de todo lo que vimos el día de hoy. Así que bueno, hermano, los saludo ya para terminar. Adrián Ángeles, excelente. Bueno, gracias, hermano, gracias, te agradezco. Te agradezco, mi querido hermano. Gracias a ustedes por estar también, eso es importante. Lo evangelizaron un poco. No cree que lo haga Prevost. Habría que ver, ¿no? A ver qué pasa con Prevost. Sí, bueno. Buena opinión. Bueno, ahora sí, hermano, ya los paso a dejar. Después voy a cortar el video para porque hablé de diferentes temas. Saludo al querido Héctor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Héctor, querido? Y saludo a los queridos moderadores que estuvieron siempre, que están ahí firmes. Manasés Balaón, ¿cómo estás, hermano? Saludos también a Lidia. Saludos para vos. Saludos al querido Seth Vázquez también. Entonces, esta es la cuestión, hermanos. Hay que estar atento. Es peligroso lo que está pasando con Victoria Villarroel. Los católicos nacionalistas lamentablemente no ayudan y encima estorban. Son problemáticos. Bueno, sí, hermanos, nos vemos. Gracias por estar. Y los saludo hasta el día de mañana. Calculo que mañana por ahí también hago una transmisión. Así que nos estamos viendo seguramente mañana. Bendiciones. El piano suena fuerte en la sala, las manos se levantan en nada, las almas que danzan sin temor, del fuego de Dios en nuestro fervor. Pentecostales de hueso colorado, le lanzan fuego acalorado, un luba yendo y un rabasaya. En Cristo está nuestra mirada. El Espíritu se mueve entre nosotros, con cada nota tocando corazones. La música nos eleva con fervor eterno. Nos rendimos
unimos a su amor, ven, hacemos un concierto. Pentecostales de hueso colorado, que lanzan fuego acalorado. Uno va yendo y una vasalla, en Cristo está nuestra mirada. El Espíritu sopla cual viento suave, riendo por dentro con ellos de danza. Si tú sientes el fuego, hermano, y también ya está tu canto. Pero como que ritmo de nuestro clamor, con el luz celestial nos movemos en amor. En la multitud, tratando de unidad, somos uno en Cristo, con la hermandad.